Según los ejercicios propuestos que el profesor nos plantea, la primera problemática vendría a decirnos que las placas de un condensador tienen 0.08 milímetros al cuadrado de área y están separadas por medio del aire a una distancia de 4 milímetros. Nos piden determinar la capacidad del condensador. Para ello, nosotros vamos a aplicar la fórmula general de la capacidad, el cual vendría a ser la capacidad es igual al espacio libre, el cual equivale el espacio libre a un valor de 8 por 85 centésimas por 10 a la menos 12. Todo esto multiplicado por el área, el cual debe estar en metros al cuadrado, y todo esto sobre la distancia, el cual también debe estar en metros. Aplicando esta fórmula y convirtiendo nuestros datos a los datos que nos pide la fórmula general, obtendríamos como resultado 1.239 milésimas por 10 a la menos 11, que tomando la unidad de medida de la fórmula general, vendría a ser faradios. Pasando a la segunda problemática, nos plantean la siguiente incógnita. ¿Qué separación debe existir entre las placas de un condensador plano de área 2 centímetros al cuadrado que contiene papel como dieléctrico para que su capacidad sea 4 faradios, siendo igual a la constante de 3,7? Nuevamente aplicando la fórmula general de la capacidad, en este caso aumentando la constante, cuando ser capacidad igual a constante, multiplicado por el espacio libre por el área sobre la distancia, y aplicando nuestros datos en la fórmula planteada de la capacidad, nos da que la capacidad, es decir, 4, es igual a la constante, en este caso 3.7, multiplicado por 8.85 centésimas por 10 a la menos 12, toda esta cantidad multiplicado por 0.0002, y todo esto sobre la distancia que vendría a ser la incógnita. Separando las variables y resolviendo la ecuación, nos estaría dando que la distancia que debe existir para que la capacidad sea 4 faradios vendría a ser 1.64 por 10 a la menos 15. Claro, en metros. En el ejercicio 3 nos piden hallar la capacidad de un condensador cuyas placas miden 20 centímetros por 3 centímetros y están separadas por aire a una distancia de 1 milímetro. Bueno, para la capacidad de un condensador tenemos que multiplicar la superficie por la permitibilidad eléctrica y dividirlo entre la distancia. Una vez tengamos los datos convertidos en metros, podemos reemplazarlo en la fórmula, lo cual nos daría 53.1 picofaradios, o lo que sería lo mismo a nanocoulombs. En la pregunta 4 nos dicen si el condensador del ejercicio anterior se le conecta una fuente de 12 voltios, ¿cuánta carga adquieren las placas? Para hallar la carga se multiplica la capacidad por el voltaje. Como la capacidad nos salió 53.1 por 10 elevado a la menos 12, sería multiplicado al voltaje, que sería 12, lo cual nos daría 0.6372 multiplicado por 10 elevado a la menos 9. En el ejercicio número 1 de los condensadores nos piden hallar la capacidad equivalente, la carga total y el voltaje en cada condensador. Para hallar la capacidad equivalente o total, seguimos la fórmula de 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Siguiendo la fórmula y cambiando los datos, nos saldría que la capacidad equivalente es igual a 2 microfaradios. Para hallar la carga total, tenemos que multiplicar el voltaje por la capacidad equivalente. El voltaje serían 20 voltios y la capacidad equivalente serían 2 microfaradios, o lo que vendría a ser lo mismo que 2 por 10 elevado a la menos 6. Multiplicado esos dos nos daría 40 microcoulombs. Como los condensadores están en serie, el condensador total vendría a ser igual al primer condensador, y este a su vez sería igual al segundo, que a su vez sería igual al tercero, lo que nos da
que el condensador 1 es igual a 40 microcoulombs, igual que el segundo y el tercer condensador. Para hallar el voltaje en cada condensador tenemos que Para hallar el voltaje en cada condensador tenemos que seguir la fórmula del voltaje es igual a la carga total sobre la capacidad. Siguiendo esa fórmula y reemplazándolo por los valores de capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3, nos da que el voltaje del condensador 1 es 6.6 voltios, el voltaje del condensador 2 es de 10 voltios y el voltaje del condensador 3 nos da 3.3 voltios. En el segundo ejercicio nos piden hallar la capacidad equivalente, la carga total y la carga en cada condensador, además del voltaje. Como nos piden hallar la capacidad equivalente, esta se halla sumando la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3. Reemplazando, tendríamos que la capacidad total o equivalente sería 6 microfaradios. Para hallar la carga en cada condensador tenemos que seguir la fórmula de voltaje por capacidad. Reemplazando en cada condensador nos saldría que el condensador 1 tiene 6 microcoulombs. En el condensador 2 nos saldría 20 microcoulombs. En el condensador 3, 30 microcoulombs. Así, para hallar la carga total tendríamos que sumar cada uno de estos, lo cual nos daría 60 microcoulombs. Para hallar el voltaje en cada condensador tenemos que seguir la fórmula del condensador sobre capacidad. El voltaje en el primer condensador sería 60 sobre 1, lo cual nos da 60 voltios. El voltaje en el segundo condensador nos da 60 sobre 2, lo cual nos da 30 voltios. El voltaje de capacidad 3 nos da 60 sobre 3, lo cual nos daría 20 voltios. En los ejercicios propuestos tenemos diversas gráficas que tenemos que resolverlos para poder hallar la capacidad equivalente en todas las gráficas. En mi caso, la primera gráfica que se plantea vendría a ser un circuito de condensadores mixtos, en el cual lo primero que deberíamos resolver vendría a ser los condensadores en paralelo. Al hallar este resultado, que vendría a ser 4, porque se suman estos dos valores, esos dos condensadores, luego de eso tendremos que pasar a resolver el circuito en serie, el cual en este caso vendría a ser todos los valores, la suma de todos estos valores, cada uno elevado a la menos 1, y la suma total elevado a la menos 1, puesto que así se aplicaría en la fórmula general para hallar la capacidad equivalente en un circuito en serie. Aplicando esto, el resultado total que nos estaría dando, su capacidad total de este circuito vendría a ser 12 sobre 11. En el ejercicio 2 tenemos de igual forma un circuito mixto de condensadores. En este caso solamente debemos aplicar la fórmula general de los circuitos en serie, puesto que, como se puede observar en la gráfica, eso es lo que mayormente se pide, o lo que se puede plantear para poder hallar la solución más fácil. Aplicando esa fórmula, nos estaría dando un resultado de 4 tercios, y llevándola a una fracción mixta podemos obtener de un entero y un tercio. En el ejercicio 3, de igual forma, tenemos un gráfico con un circuito de condensadores mixtos. En este caso sí tendremos que utilizar ambas fórmulas de paralelo y en serie. Lo primero sería hacer el circuito en serie, lo cual nos estaría dando un resultado de 2 tercios. Posterior a ello tenemos que hacer un circuito paralelo, el cual nos estaría dando 12 quintos. Y para finalizar tenemos que hacer el último circuito en serie, el cual nos estaría dando 12 onceavos, o pasando a una fracción mixta, un entero y un onceavo. En el ejercicio 3 nos piden hallar la capacidad equivalente, la carga total y el voltaje en el condensador de 3 microfaradios.
además de la carga en cada condensador. Para hallar la capacidad equivalente, tendríamos que usar la fórmula del 1 sobre capacidad equivalente es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 3, lo cual nos daría que la capacidad equivalente sería 3 sobre 2 microfaradios. Para hallar la carga total, tenemos que usar la fórmula del voltaje por la capacidad equivalente, lo cual nos daría 6 microcoulombs. Y por último, la carga en cada condensador. Como es un circuito en serie, la carga de cada condensador sería igual a la carga total, lo cual nos da que cada una de las cargas vale 6 microcoulombs. Y para hallar el voltaje en el condensador de 3 microfaradios, tendríamos que utilizar la fórmula de voltaje es igual a carga sobre capacidad. Reemplazando los datos, el voltaje del condensador de 3 microfaradios es igual a 6 sobre 3, lo que nos da 2 voltios.